literatura en Carni y Rosario. La orden de intervención será la siguiente. Haré la presentación. A continuación tomará la palabra Juan Simarro como representación familiar. Seguidamente el ponente, Joaquín Fernández de Silva, disertará sobre la obra de Fafi. Y finalmente Pepe Valverde, Ortega Valverde, el presidente, cerrará el acto como autoridad principal. Agradecer a don José Ortega Valverde, presidente de esta entidad, por su empeño y notoria colaboración para que pueda llevarse a buen término este evento. Resaltar la filantropía, intelectualidad y trayectoria literaria de Joaquín Fernández de Silva, que por su virtuosidad poética se ha merecido y ofrecido a disertar sobre nuestro admirado, respetado y añorado poeta de la comunidad infanteña, Rafael Simarro. Sirva este homenaje póstumo como reconocimiento a su persona y aportación intelectual. Igualmente, significar la predisposición y consideraciones de su hijo Juan Simarro para dar aún más brillo a este acontecimiento. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Fafi y Joaquín son referentes culturales de la retórica poética de Villanueva de los Infantes. Joaquín, nuestro cualificado ponente, es licenciado en Derecho por la Complutense. Ha sido cofundador de las jornadas literarias de nuestra población en colaboración con la Biblioteca Municipal, al igual que de la Asociación Cultural Luciérnaga, pilares básicos de la actualidad de la actividad erudita de la comarca. Sus libros publicados, El café de las desilusiones, Noche y yo, junto con Música lejana, han tenido una notoria acogida de público y crítica. Su último libro ha sido publicado por la editorial Hiperión, la más prestigiada por el entorno poético, aportando una referencia a la deuda que tiene contraída el mundo occidental con Grecia a nivel cultural, democrático y de la sensibilidad. Su poesía comunal y cívica, en cuanto es eco de los grandes desafíos del ser contemporáneo, pero también poesía de la hondura del amor y la luminosa presencia del deseo. Sus publicaciones son una casa moral porque en ellas viven palabras llenas de conducta significativa ante los enigmas del tiempo y la duración. Este comentario fue desarrollado por Juan Carlos Maestre, Premio Nacional de Poesía. Joaquín Fernández de Silva está dotado de una capacidad autocrítica y de un vastísimo conocimiento de la poesía nacional e internacional. Ha sabido beber de las fuentes que quizá hayan marcado su trayectoria literaria. Gil de Viedma, José Ángel Valente, Brindis, Hölderlin, considerados a todos ellos como sus auténticos maestros. El inefable Fafi gozaba de múltiples amigos a los que deleitaba con su amena conversación, su talante conciliador, sus anécdotas y su poesía de corte clásico, humanista y con un lirismo embriagador. Recuerdo con orgullo haber disfrutado de veladas inolvidables en su bodega con una jarra de vino, un lebrillo de ensalada de limón, en compañía además de su fámulo, el recordado cascabel. Recordar igualmente su amor a la cofradía de la Veracruz y sus composiciones musicales dedicadas a Jesús rescatado, como Romance de Jueves Santo, Plaza de la Trinidad, o el Fandanguillo manchego dedicado al titular de la cofradía. Siendo gran maestre de la Orden Literaria Francisco de Quevedo, le acompañé durante varios años como escribano mayor de la misma, y no puedo reprimirme de destacar que sus musas jamás envejecían y cada 28
de agosto en los claustros de Santo Domingo, rodeado de una pléyade de poetas de reconocido prestigio, ensalzaba a Quevedo y se recitaban sus madrigales a Lisi. Toma este ramo de flores, tómalo, que lo he cortado para que mueran de envidia los claveles y los nardos, para que agonicen mustios en su jarra de alabastro, abrasados por la lumbre de tu pecho enamorado. Tómalo, que tus pupilas anuncian con sus relámpagos que las flores más bonitas son las flores de tus labios. Fácil. Soy un flojo, ¿no? No se oye. Sí. Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a hacer una ligera semblanza de mi padre. Me repito, mi padre Rafael Simarro fue, como todos sabéis, un hombre polifacético, pero principalmente fue un literato de temprana vocación poética, profundo y transparente, fiel a la perspectiva literaria y decididamente esperanzado en llevar al hombre la inmortal noticia, con pulcritud estética y cabal. Escribió versos limpios y supremos para gozar la miel de 100 auroras. Rafael vivió en paz en nuestros infantes porque quería soñar con ser más libre y tener un camino ancho para alcanzar el cielo con premura. Por ejemplo, este verso: la verdad de mi mundo y de mi estrella. Te diré que mi mundo es una estrella intangible, lejana y misteriosa. Pero, triste de mí, sus rayos de oro iluminan la senda de mis pasos. Es tan solo una ráfaga, una chispa, y después lo insondable, lo inconcreto. ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué se nace si después será pasto de gusanos esta carne que muere a plazo fijo? ¿La otra vida qué es? Toda la ciencia no me presta su lámpara en la noche. Sin Lazarillo, ¿qué te puedo decir del gran misterio? Son de barro mis pies y a veces pienso que es mejor no saber nada de nada. Pero yo he vislumbrado en el camino un revuelo de arcángeles de oro, una escala de luz, otras pupilas. Y desde entonces ya no miran mis ojos a las cosas por la imagen real de los sentidos. Todo vive ya en mí como en un iris, de constante ascensión hacia la estrella, que ha querido versar mis torpes sienes. Y por eso, lector, un día te dije que la esquina de piedra del remedio huele un Ave María anunciativo, y ahora quiero añadir que las violetas, tras el juicio final, irán al cielo. Muchas gracias a todos. Sí, a ver si puedo colocar. Yo voy a necesitar el micrófono fijo. Anécdota que le ocurrió en Tesalónica al entrar en un bar y encontrarse a la camarera sola, llorando desconsoladamente, y preguntarle qué le ocurría, le respondió que mañana se le acababa el contrato de trabajo y tenía que regresar a Albania, pero que ella amaba a Tesalónica. Al hilo de esa anécdota, María Belmonte pensó: las ciudades no son ni de quienes las fundan, ni de los que se asientan en ellas, ni de los que las conquistan, son ni de siquiera de los que las llevan a su época de apogeo y esplendor, son de quienes las aman. Al hilo de esa anécdota yo me pregunté lo mismo: ¿de quién son los versos? E indefectiblemente la respuesta fue la misma, de quienes los aman, ¿no? Por eso quiero agradecer a la Fundación José María Jaime la oportunidad que me da de hablar de lo que amo y en la ciudad que amo, que es mi pueblo y que tanto amaba Rafael. Muchas gracias por ello. Y por supuesto a todos vosotros por asistir. Lo primero que quiero decir es que no voy a desarrollar una crítica tal cual, sino que voy a dar, siguiendo con Grecia, una doxa, una opinión.
la opinión que tengo sobre la poesía de Rafael Simarro, para mí sin duda el mejor poeta del pueblo hasta la fecha. Y si nos atenemos al rigor y a la necesaria seriedad, quizá el único que merezca con mayúsculas ese adjetivo. Dicho esto, no puedo continuar sin hacer mención a los libros publicados del autor. Mal editados, peor prologados, con excepción de Canto de Amor, el prólogo de Fernández Pombo, que es más que aprovechable, y hasta donde sé yo, descatalogados, lo que quiere decir enterrados en vida. Comentario aparte merece la pobrísima antología publicada por el Ayuntamiento, sin un estudio preliminar, con erratas innumerables, hasta en los títulos de los libros. Versos de la Buena Nueva está aquí titulado como Versos de la Buena Vida. Insto a las autoridades locales, a las administraciones, a las instituciones públicas o privadas, que por favor se corrija este sonrojo, porque un pueblo que se precie debe cuidar a sus poetas. Adentrándome ya en la chicha poética, que es a lo que hemos venido, comenzar diciendo que hay una idea, un mundo, una cosmogonía en la poesía de Rafael. Siempre se debe leer con muchísima atención los primeros versos que publica un poeta. Suelen dar muchas claves. Estoy pensando, por ejemplo, y lo ha citado Pepe, gracias por tu magnífica presentación y muy generosa, en José Ángel Valente, quien en la primera estrofa del primer poema del primer libro que inicia su andadura poética, a modo de esperanza, dice: cruzo un desierto y esa secreta desolación sin nombre. Ese desierto es la poesía. La secreta desolación, el temor a no concluir ese periplo en medio de la inmensidad, de la arena del tiempo, de la que trata de salir airoso, pero de salida no hay todavía convencimiento de ello. El sin nombre alude a la dificultad de nombrar el recorrido y lo hallado en él. Ya lo decía el gran poeta Juan Ramón Jiménez: inteligencia, aunque yo diría talento, dime el nombre exacto de las cosas. Pues bien, el poema inicial del libro Canto de Amor para este mundo altivo, el primer libro alumbrado por Rafael en 1977, dice así. No lo voy a leer entero porque es precisamente el que ha leído Juan, pero sí que os refresco. Te diré que mi mundo es una estrella intangible, lejana y misteriosa. Pero triste de mí, sus rayos de oro no iluminan la senda de mis pasos. ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué se nace si después será pasto de gusanos esta carne que muere a plazo fijo? La otra vida, ¿qué es? Sin Lazarillo, ¿qué te puedo decir del gran misterio? Toda la ciencia no me presta su lámpara en la noche. Repito, la otra vida, ¿qué es? Toda la ciencia no me presta su lámpara esta noche. Verso trascendental para comprender su visión del mundo y de la propia poesía, y que se abre a reminiscencias de los cuentos infantiles. Recordad que la infancia, los cuentos, son lugares sin muerte. Se asocian en la literatura a lugares sin muerte. Pero también se abre a la luz de la sabiduría que nada puede con la oscuridad de lo que se nos viene. Ese lugar en donde la soledad, ya realidad condenada a sí misma a buscar un consuelo, un Dios, o una piedra como Sísifo, una piedra angular de la existencia. Digo, esa soledad que será conjurada, como veremos, por amor al prójimo, no es sino la constatación de que se acaba el tiempo contable y se entra en el gran misterio. Y es ahí donde la poesía, pero solo la gran poesía, cobra sentido y paga a los lectores con la moneda de la verdad intuitiva, quizás la única, la que busca Rafael con sus preguntas. Este libro es un ahondar cavando, como digo, en el mismo pozo de sus percepciones existenciales. Así, más adelante va centrando la cámara, que se deja ya de panorámicas, como en el buen cine, hasta detenerse en lo que desea mostrar, la senda de sus pasos, que hemos leído en el poema inicial, que también ha leído Juan.
Y esa senda también lleva al campo de Montiel, más concretamente a las calles de Infantes. Leo: solitarias las calles y las plazas, entre muros de cal y encrucijada. Bellísimos versos que nadie puede atreverse a asegurar que escenifican únicamente un paisaje exterior. Y sigue: este Infantes, no sé, pero parece que conjura la luz de una penumbra. Ese no sé, de tintes claramente vallejianos, recordemos el poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Nos adentra en el mundo de las influencias y las fuentes, asunto que además abordaré más adelante. Ese no sé, decía, nos sumerge en la sensación de duda que intencionadamente quiere dejar en el lector, porque previamente la misma se ha apoderado de él a la hora de escribir y también a la de leer. No olvidemos que el autor, al fin y al cabo, con la obra terminada, que ya no es suya, sino como disfrutador de ese pequeño privilegio que es ser el primer lector. Por ello, ante la duda, y sin perjuicio de las creencias y los vasallajes educacionales que todos tenemos, adopta una postura ética que se consolida como uno de los pilares fundamentales de su constructo poético. La ética es, para mí, el norte que guía a Rafael en la búsqueda de esa estrella intangible que no guía sus pasos. Me pregunto yo si por demasiado lejana todavía. La ética como obligación del hombre para con sus semejantes, como lucha contra el sufrimiento y la desigualdad que arrasa la dignidad y lo bueno que hay en el ser humano. En fin, la ética como guía de los pasos del poeta en medio de la naturaleza, del cosmos. La ética en la soledad del individuo en busca de la comunión con los demás. Este poema tiene un verso final muy relevante al que también ha hecho mención Juan. Leo: y ahora quiero añadir que las violetas, tras el juicio final, irán al cielo. Este verso parece rebatir lo que digo, pero nada más lejos de la realidad, pues al ser el único verso que afirma, que asevera, diríamos que contundentemente, nos sitúa a los habitantes del mundo en una posición precaria, pero al mismo tiempo dependiente de la voluntad, es decir, de nuestra actitud frente a los desequilibrios, o sea, nos deja a expensas de la ética. Pero este verso descomunal también nos está diciendo en su sinécdoque: las violetas son una sinécdoque de la parte por el todo, que la belleza, que es el todo, las violetas serían la parte en el juego, que la belleza no muere, pues si van al cielo es que no mueren. Y con ello está el poeta introduciendo un tema nuevo, que hilvanará en poemas posteriores y que siempre aparece como el Guadiana, que es el de la superación del arte, de la superación de la muerte por medio del arte. Y me pregunto, y os pregunto, ¿las violetas van al cielo porque en la naturaleza, al no ser el reino del hombre, no cabe maldad alguna? ¿O van al cielo porque el arte es eterno y es capaz de no morir mientras unos ojos lo contemplen? Quizá las dos respuestas son válidas. Quizás son las dos caras de la misma moneda. Quizás la belleza del ser humano es construir una obra inmortal que venza la desesperanza que conlleva el acabamiento. En línea con Luis Cernuda, recordar sus versos, el hombre pasa pero la voz perdura. En línea con Cernuda, como decía, Rafael ve una escapatoria en el acto poético que construye desde la ética, en franca oposición a los caminos más cortos, a los atajos de la falsa felicidad que se queda en este mundo y no va más allá, nunca mejor dicho. Y en esa naturaleza que da ir al cielo, no solo está el arte, también se vislumbra ya el paisaje, su paisaje manchego, la ética de la vida en el campo y en el pueblo. Y si mantenemos que la ética es la guía en el camino, hoy diríamos el navegador poético, su vehículo no es otro que la condición humana, representada en muchos casos por Cristo, Dios hecho hombre, no olvidemos,
pero muchos otros por el campesino, el agricultor, el tonto del pueblo, todo ello metáforas de una búsqueda de la igualdad y por tanto de la denuncia de las discriminaciones que detecta. Así nos topamos con otro de los cimientos de su poesía, que es el aspecto social que consolida su literatura. Aspecto social que indudablemente entronca de raíz con la ética en la cima de su percepción del mundo. Sin ambajes, podemos tildar su poesía de social, como lo demuestra el último poema del libro, verdadero compendio de lo dicho hasta ahora. Es un poema muy largo y no voy a leer entero, pero me voy a referir a él. Este poema es una conjunción asombrosa de hermanamiento entre los seres humanos, en los que el deseo del poeta quiere abarcar y abrazar al resto de la civilización, porque son deseos comunes y nunca personales. Leo: que sepa el hombre que este pan no es suyo, si no lo parte a rebanadas rubias. O más adelante: tú que te asomas a estos juegos fatuos, metáfora clara de los destellos del poder y el dinero, yo que en mi torre de marfil me escondo. Ya se empieza a situar frente al arte y la poesía. Eterna discusión, como sabéis, la de si el poeta debe estar en la calle y en lo que ocurre, como piensa Rafael. Creo que no deja resquicio utilizar el verbo esconderse, o por encima del bien y del mal en su torre, como en principio cree todo artista. Sigo leyendo. Es necesario que el amor conjure, que sepa el hombre que el dolor lo hermana. Como veis, no es un amor pasional, sino como mantengo fraternal, amor al prójimo. Y ya la última estrofa sentencia: romper fusiles y soltar cadenas, por si es posible que los cielos bajen y el hombre pueda conquistar su estrella. Es de manual. Si recordáis el primer verso del primer poema, te diré que mi mundo es una estrella. Frente a este verso final que os repito, y el hombre pueda conquistar su estrella, hay un paso esencial, que es el paso del yo al nosotros. Paso que es definitorio de la socialización de su poesía, de su idea de que la justicia social es la mejor manera de estar en el mundo. El bien común como meta y como camino aún no sabemos si existente y duradera felicidad, pero que él como poeta cree posible por medio del hermanamiento y la belleza, pilares, como he dicho, que aguantan su obra poética. Pero lo posible no es matemático, y de ahí las vacilaciones que agrietan pero no derriban lo construido, porque esa conjunción que he llamado ética lo mantiene en pie. A duras penas incidimos en esas dudas tan inherentes a la persona, pero en pie. Oportunidad, quién sabe si eterna, pero que luche por vivir frente a la nada que arrastra a nuestros cuerpos, pero no los del Hijo, metáfora insigne de lo que aquí dejaremos. De hecho, en otro soneto fundamental, el titulado De la oscura mansión quiero sacarte, parece hablar de la amada, pero esa amada no es otra que la propia poesía. Y de la lectura del mismo no es difícil pensar en una identificación poesía igual Dios, o al menos ver la poesía como un atributo divino, lo que ya le confiere la máxima importancia. Leo: bajo el palio del sol, a pleno día, quiero ser la palabra y la ambrosía, que en las manos de Dios habrá poesía y una escala de luz a otros planetas. Tanto la poesía como Dios ya podemos ir diciendo que son el gran misterio del primer poema, donde puede encontrarse la salvación que se busca, pero que de momento concitan más preguntas que respuestas. Juan Ramón. Todos ellos están detrás de su obra y a veces, y me parece muy bien, yo también lo hago indisimuladamente con homenajes intertextuales, como por ejemplo el dedicado a Quevedo con los versos: y el dolor de tus hijos sin fortuna, cuando van aprendiendo geografías, y una muerte sin polvo enamorado. Y definitivamente,
Para mantener lo que digo, el soneto tengo el tiempo contado y se me olvida, con esos dos versos majestuosos que he querido fueran en el cartel publicitario por su belleza. Aprendiendo a morir, la vida es larga. Aprendiendo a vivir, la vida es corta. Creo que cierran estos versos cualquier discusión sobre su poética, pues resaltan el sentimiento de fatalidad al que se enfrenta el hombre, muy lejos de los triunfos celestiales, cerca de las inseguridades y peligros que arrastra el poeta en su viaje a la estrella, que ya casi podemos llamar Ítaca. El rey Don Pedro, después de matar a su hermano Montiel, ya sean leyendas o personajes novelescos como Dulcinea, como decía, apuesta por lo humano como por lo que se refiere al lenguaje, en el que lo popular, los dichos, los refranes, las palabras empleadas por Rafael, aljibe, sera, esparto, carasol, achones, delatan ya la intención de poner en valor nuestras costumbres, nuestra forma de ser y de relacionarnos, nuestra cultura. Pero siempre sobresaliendo, ya sea en un personaje conocido, o en un viñador, o en un jornalero, o en cualquier héroe anónimo, su quehacer diario, enfatizando en el lado más humano de sus semejantes, evidenciando la bondad y la humildad que caracteriza a las gentes sencillas, a los trabajadores del campo, a los que se pasean por la naturaleza, y no se esconde ya en su torre de marfil, sino que pone sus versos al servicio de lo que quiere proclamar, y lo digo también en su sentido de proclama, por lo que es una prueba más de que se puede clasificar su poesía como social, amén de otras etiquetas transversales, como ocurre con la buena poesía. Leo: sabes que un solo azadón tapa 100 bocas de santo, y es más verdad tu verdad que 100 sermones cristianos. A estos versos del romance El Viñador se suman los del romance El Jornalero. Leo: no sabe cifras ni letras, ni la doctrina cristiana, pero conoce al dedillo la religión de las plantas. La religión, en el sentido católico, se ve abatida por la ansiedad de humanidad para con los más desfavorecidos. No es ningún fracaso volver a montar en la burra con los calzones de pana, como termina el romance. Antes bien, ese resistir, ese volver al tajo mañana y pasado y al otro, rearma moralmente al ser humano y a su manera lo encumbra poéticamente al lugar que merece. Su vida también es digna de ser contada, igual que la de un poeta asesinado o un rey asesino. Qué casualidad, ¿no? Lo digo irónicamente. Dios ya no es invocado, sino como niño Jesús tomando la teta de su madre en el romance de Navidad, en el que rompen la rima para encajar la palabra tribu. Tampoco es casualidad. Lo que dota aún más de fervor por los hombres en la tierra, jugando con el título de este libro. Y al motivo principio de Juan, y también agradecer a Pepe su presentación. Simplemente voy a hacer entrega a Juan esta pequeña placa recuerdo de este homenaje. Aquí también este pequeño recuerdo. Muchísimas gracias.